Cada vez estamos más convencidos de que los tiempos son los que están diseñados en la palabra de Dios y que el Señor está llamando a la iglesia a prepararla para que tenga un encuentro con su amado. Porque según lo que dice Dios en su palabra, el Señor está viniendo a buscar una iglesia limpia, una iglesia blanca, una iglesia resplandeciente, sin arrugas y sin manchas. Pero todo esto es como consecuencia de que hay una iglesia que es sensible a su voz, una iglesia que se deja instruir, que se deja preparar y capacitar para que pueda cumplir el plan que Dios ha diseñado para estos últimos tiempos. Porque en los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará y muchos serán llevados por doctrinas erradas, por cosas que el oído quiere escuchar o sus emociones quieren sentir, y sufrirán la sana doctrina, ¿no? En este sentido, la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que estar preparada para poder sostener estos tiempos, el obrar del Espíritu Santo. Entonces hemos visto la semana pasada la importancia de orar, y hemos dicho que cuando venimos a la casa del Señor venimos a orar. Y 5 cosas tienen que acontecer en nuestra vida cuando venimos a la casa del Señor. La primera es que cuando venimos aquí no venimos a cantar simplemente. No venimos simplemente a entonar una melodía. Venimos a que nuestra adoración a Dios suba de tal manera que se funda con la adoración de los millones de ángeles que están en el cielo y que le dicen a Dios: Santo, Santo, Santo eres tú, Dios Todopoderoso. O sea, presentamos una adoración elevada a Dios. Y esa adoración que está en la presencia del Padre nos hace mirar hacia adentro de nosotros y nos sentimos que no somos dignos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también te dice que todos los días pecamos. Y entonces hay una necesidad de que cuando uno está en la presencia de Dios, de arrepentirse, de dejar las cosas viejas y comenzar a tomar lo que Dios dice para nuestra vida, ese nuevo comienzo. Y uno, ¿qué hace cuando uno se arrepiente? Pide perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón llena nuestra vida de cargas, preocupaciones, ansiedades, de voces del pasado, y tenemos mochilas tan pesadas que a veces no podemos, ¿no? Y la vida se nos desgasta en querer avanzar, pero cada vez que quieres avanzar es como si estuvieras arrastrando un tren, ¿no? En tus fuerzas. Pero cuando te arrepientes genuinamente de corazón, cuando conoces la verdad y la verdad te hace libre, se rompen esas ataduras y tú puedes comenzar ahora a liberar, a sacar el odio, a sacar el rencor, la amargura, la frustración, lo que te dijeron, lo que te hicieron. ¿Sabes qué? Todas esas cosas pasaron y aquí tú comienzas a quedar vacío. Y ese vacío que hay dentro de ti ahora es llenado por la unción y el poder de la promesa de Dios en su Santo Espíritu. Y cuando usted está lleno del poder del Santo Espíritu de Dios, entonces ahora verdaderamente usted está capacitado para servir a Dios. Ahora verdaderamente usted va a decir: aunque mi vida esté en peligro, yo te serviré. No importa, aunque padre y madre te dejare, con todo el Señor no me dejará. Y yo voy a estar ahí de pie, sirviendo al Señor, siendo inamovible, tomando mi posición. Oramos por los ministerios de la iglesia, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Oramos por los ujieres, por los atención pastoral, por escuderos, oramos por cafetería, oramos por todos. Pero la pregunta es, la oración te tiene que llevar a la acción. ¿Y cuál es la acción? Ok, si tú ves que hay un ministerio por el cual oras y no hay nadie ahí, no hay nadie en ese ministerio, ¿qué tienes que hacer tú? Tomar tu lugar, pues. No es solamente decir: oro, Señor, por ellos. No, si no veo, yo voy y suplo, porque es para mí un privilegio servir. Y es por eso la importancia de llegar temprano a casa, porque como a la casa del Señor, porque como le dije a usted, antes de que usted llegara, Jesús ya estaba en este lugar. Y eres quien te da la primera bienvenida a ti. Y como aquí hay más de 2 o 3, entonces el Señor está en medio de nosotros. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver la importancia no solamente de orar, sino de velar.
de estar atentos, de estar despiertos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de estar despiertos? Quiere decir que lo opuesto de estar despiertos es que estamos dormidos. Hay una iglesia que está dormida, dice el Señor. Y cuando la iglesia está aletargada, dormida, es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que se detiene. Y vamos a ver 5 cosas que ocurren en la vida de las personas que no velan y oran. Y lo vamos a ver en una persona que estaba tan cerca del Señor. Porque algunos dirán, no, pues eso no me va a pasar a mí. Cuidado, que la palabra de Dios dice que el que pretenda estar firme, cuide que no caiga. Si le pasó a alguien tan cercano a Jesús, que nos va a servir como modelo el día de hoy, también nosotros escudriñemos nuestro corazón, porque quiero que ustedes observen qué estaba haciendo. Vamos a hablar de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Cómo reaccionaba Pedro? Y luego vamos a ver cómo estamos nosotros. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses nos dice 5, 16 y 17. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces la primera parte es que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y por lo tanto nadie te lo puede quitar, a no ser que tú se lo entregues. Cuando un hijo de Dios le entrega a una persona un poder que no tiene, entonces ya no está en conexión con el Señor, sino en conexión con la persona que le hace la vida miserable. Porque la palabra de Dios dice, está siempre gozosos. Y esto no es una invitación, esta es una orden que viene de parte del Señor. Porque hemos dicho, y yo me acuerdo haberse enseñado a usted, que antes de la bendición, antes del milagro, tiene que usted estar gozoso. Y eso es una señal de que usted camina en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que uno espera, la convicción de aquello que uno no ve, pero que sabe que es realidad. Y el Señor quiere ver la fe que usted tiene. Y lo único que te pide es, a ver, mírense por favor el uno al otro. Mírense a los ojos. A ver, ¿cómo está su cara? ¿Está con el ceño fungido? ¿Está cansado? ¿O está sonriente? Porque si usted tiene fe, usted debe estar sonriente, chino de risa, como dicen algunos, ¿no? Gozoso, ¿no? ¿Y por qué? Porque usted anda en una continua vida de oración, orando sin cesar en todo tiempo. Ahora, Jesús le advierte a nuestro personaje que nos va a hacer de modelo, Pedro, en Lucas 22:31, y le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces los hijos de Dios debemos de vivir atentos a la palabra de Dios, velando y orando, porque de lo contrario vamos a experimentar las consecuencias que Pedro tuvo que vivir por no hacerle caso a Dios y no obedecer a su palabra. Recuerde que Jesús lo sabe todo, conoce el pasado, presente y futuro. Por eso es que nos advierte. 5 pasos que le ocurren a una persona cuando rompen la intimidad con Dios. Vamos a tomar el pasaje de Mateo 26, versos del 36 al 46. Entonces Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que mira que está a tu lado y dile: no duermas. Entonces vamos a tomar a Pedro como ejemplo para este tiempo de esta disertación. 5 cosas que Pedro hace por no velar y por no orar. La primera: el que no vela y no ora se queda dormido. Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto es el tiempo mínimo entonces para una oración? 1 hora. Nosotros hemos abierto para su entrenamiento de domingo a domingo un tiempo de oración de 6 a 6:30. Pero muchos no se conectan. ¿Por qué? Porque están dormidos. Y a las 5:30 de la mañana, los días martes, ha sido instituido durante 52 semanas de todo el año para orar y ayunar. Y es para toda la congregación. Pero ¿cuántos se conectan? Y el resto está durmiendo. Entonces hay una iglesia que está dormida. Ahora, esto no es el producto de la casualidad. Hay un poder espiritual. Hay un espíritu de adormecimiento dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo también habérselos enseñado a ustedes. El enemigo quiere que la iglesia del Señor esté dormida. Porque cuando uno está dormido, uno no escucha, uno no recibe, uno desconoce. Y cuando uno no tiene el propósito, uno no sabe qué hacer en la vida. Vienen los problemas y ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, porque simplemente no has escuchado lo que Dios tuvo preparado para tu tiempo. Hoy existe en medio de la congregación un espíritu de adormecimiento que hace que los hijos de Dios se estén quedando dormidos, y el Señor Jesús ha venido a despertarnos porque sabe lo que nos va a ocurrir a los que no velan, ¿ya? Y oran y se duermen. El apóstol Pablo discernió este espíritu ya. Y en el libro de Romanos, en la iglesia de Roma, comenzó ya a exhortar al pueblo de Dios. Y le dijo: y esto, conociendo el tiempo que ya es ahora, hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro, porque cuando usted recibe a Jesús, generalmente viene porque usted tiene una necesidad, tiene un problema, tiene algo que quiere que Dios lo ayude. Y entonces uno recibe a Jesús y uno comienza a moverse en el primer amor del Señor. Pero luego, ¿qué pasa? Luego comienza el día a día, la vida a vida, y comienza ese fuego a apagarse, y usted se queda dormido. Y eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia tuvo un crecimiento, la iglesia tuvo un tiempo de expansión, pero de repente la iglesia se detuvo. ¿Por qué? Porque el espíritu de adormecimiento entró en la iglesia. Y ahora Pablo le exhorta a la congregación y le dice: ok, tú tuviste un momento de tu primer amor, pero ahora que está tan más cerca tu relación con el Señor, ya no puedes moverte por un momento, sino que ahora tiene que ser una constancia en tu vida. Porque ya ahora no eres salvo por un problema, eres salvo porque conoces el amor de Dios que ha llenado tu vida. Y ¿sabe qué, hermanos? Amor con amor se paga. Si decimos que amamos a Dios, entonces hagamos su voluntad. Y una iglesia que no predica, una iglesia que no testifica, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no crece, es una iglesia que no ama al Señor. Pero usted me dirá: pero yo congrego, pero yo diezmo, pero yo ofrendo. Pero eso es una vida religiosa. Eso lo hacían en los tiempos cuando Jesús vino y exhortó a la iglesia, porque no es por obras, sino por el poder de su Santo Espíritu. Y es necesario, el Señor está despertando a la iglesia de nuestros tiempos para que comencemos a hacer su voluntad, para llenar la tierra de este mensaje de salvación. La historia de las 10 vírgenes, ustedes también la conocen.
5 de ellas fueron diligentes y prepararon una reserva extra de aceite, y 5 fueron negligentes y solamente tomaron lo necesario. Y dice la palabra de Dios, como el novio demoraba, se durmieron los 10. Hasta que de repente, ¡viene el novio! Escucharon y se despertaron. Y entonces las que estuvieron listas entraron con el novio, y detrás de ellas se cerró la puerta. Y mientras las otras fueron a buscar aceite y regresaron y dijeron, ya estamos listas, les dijo, su tiempo ocurrió, pasó. Por eso que la Escritura dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de aquel que me envió. Iglesia, despertemos, despertemos. Ahora usted puede darse cuenta, ¿se ha dado cuenta que cuando usted viene y de repente va a empezar el culto, viene el tiempo de oración, usted está de pie, usted está orando, usted está clamando y de repente suena la música, usted comienza a alabar a Dios, comienza a cantar, ¿no? Hasta se comienza a experimentar, hay una emoción en su ser y usted está despierto. Pero ocurre algo que es increíble, usted se sienta. Y cuando usted se sienta y uno comienza a abrir las Escrituras y comenzamos a hablar de Dios, inmediatamente comenzamos a... ¿no? Y otros están ahí. No se quieren acomodar, hacer un hueco ahí en la silla y quedar bien cómodos. Y poco a poco se van quedando dormidos. Poco a poco se van quedando dormidos. Y hay una iglesia que está llena de gente que duerme. Y todavía, cuando uno le dice, hermano, no duermas, no te dice, pastor, yo no estoy orando, yo no estoy durmiendo, estoy orando en el Espíritu. No aceptan. Y nosotros que estamos aquí adelante podemos ver todo. Y podemos discernir, por eso le decimos, despiértate tú que duermes. Porque la luz de Cristo ha venido a tu vida. Y el Señor no quiere verte dormido. Porque recuerda que Dios ha venido para que todos se salven. No vino a condenar al mundo, vino a salvar. Y cuanto más aquellos que ya le conocen a Él. El segundo motivo, ¿qué pasa con aquellos que no velan y oran? Actúan en su carne. Y vamos a ver a Pedro. Mateo 26:51 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada perecerán. Pero pastor, aquí no dice Pedro. ¿Cómo usted me dice que dice Pedro? Pero como la Biblia no se puede contradecir y los evangelios han sido diseñados para darnos claridad, en el Evangelio de Juan capítulo 18 verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué dice la Escritura? Que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. Y Jesús le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿Tú qué crees? ¿Que yo no puedo orar a mi Padre y Él me mande legiones de ángeles para defenderme? Pero no es el propósito. Tocando el siervo, sanó la oreja de este, y Pedro quiso, guardó su espada, y vamos a ver lo que ocurre pues después. Entonces toda persona que no vela y ora va a actuar generalmente en su carne. Y muchas veces nos ocurre también a nosotros, como también le ocurrió en el caso de Abraham y Sara. Usted conoce que Abraham a los 60 años recibe la promesa de Dios de tener una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Pero pasaron más de 25 años, 30 años, y la promesa no se cumplía. Y entonces Sara comienza a decir, entonces, como no ocurre en mí, yo estoy envejeciendo, y tú también, entonces vamos a hacer algo, vamos a ayudarlo al Señor. A lo mejor se olvidó de su promesa. Y le dice, mira, acá está mi sierva, Abraham, tómala a ella, únete con ella, y los hijos que nazcan de ella serán mis hijos. Y entonces así tendremos la descendencia que Dios nos ha prometido. Y Abraham, al ver a su criada, escuchar la voz de su mujer, ¿qué hizo? En vez de decirle, no, pero Dios nos ha prometido que somos tú y yo,
¿Qué dijo? Bueno, hágase tu voluntad y no la mía, dijo, ¿no? Y le dio una ayudita a Dios. Y como consecuencia de esa ayudita nació Ismael. Y hasta el día de hoy sigue habiendo división entre Israel e Ismael. Sigue habiendo una pugna, dos naciones en guerra. Porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Porque actuaron en su carne. ¿Cuántas veces nosotros actuamos en nuestra carne? Nos desesperamos porque las circunstancias no parecen favorables para nosotros. Y queremos hacerla y correr a la solución que el mundo nos ofrece. En vez de esperar y orar y decirle, Señor, yo he sido fiel contigo. Yo creo en tu promesa y yo no me voy a mover hasta que tú cumplas lo que has prometido. Los que no velan y oran siempre se van a mover en su carne. Es una de las características, es un sesgo que tienen ellos marcado. El tercer punto, el que no vela y ora va a terminar huyendo. Dice la palabra en Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué dice? Huyeron. Cuando no velamos y cuando no oramos, ocurre una adversidad en nuestra vida. Muchos deciden huir. Muchos deciden abandonar su hogar, dejar a su familia. Y en el plano de los cristianos, ay, el pastor no me saluda, me voy a otro lugar. Ah, es que estuve enfermo y nadie me vino a visitar. ¿Te comunicaste? ¿Llamaste? ¿Hablaste? ¿Pediste ayuda? No. Pero es que el pastor tiene que saber que el pastor es que telépata, adivino. Y dice, no, pastor, que esta iglesia es imperfecta. Me voy a otra iglesia que es perfecta. Y sí, seguro sales de esta iglesia para irte a una iglesia que es mejor que esta. Y cuando llegues ahí, esa iglesia que era perfecta dejó de ser perfecta. ¿Sabes por qué? Porque llegó él. Porque llega con sus mismos problemas, con sus mismas quejas. Porque huyen. Al ver una adversidad, terminan huyendo. No tienen carácter. La oración, la intimidad con Dios, produce en nosotros el carácter del Padre. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y donde Dios te cimentó, ahí echarás raíces y ahí darás mucho fruto. Mucha gente quiere seguir a los hombres y terminan al final apartándose y huyendo de la presencia de Dios. El cuarto punto, el que no vela y el que no ora, dice, camina lejos de Dios. No solamente huyen, sino que ahora, al ver el peligro, dice la Escritura en Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y esto me lleva a que cuando nosotros hacemos un evento, hay hermanos que dicen, un ratito ya, después, al final yo, no te preocupes, al final yo, cuenta conmigo. Y son gente que están mirando los resultados. Si sale bien, entonces, no, yo estuve ahí. Pero si sale mal, no, por eso que no estoy ahí. Son aquellos que siguen de lejos, son aquellos que no quieren tener ningún compromiso con el Señor. Son aquellos que vienen a sentirse bien a la iglesia. Son aquellos que buscan la bendición de Dios, pero no buscan el compromiso y el servicio en la casa de Dios, porque no quieren comprometerse. Viven vidas alejadas de la obra del Señor. Así que te pregunto, ¿en qué estás sirviendo? El quinto punto, el que no vela y el que no ora, termina negando al Señor. Y escuche cómo terminó Pedro. Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué le había dicho el Señor? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte,
Mas yo he orado al Padre para que no falle. ¿Y qué dijo? No, Señor, tranquilo. Yo voy a ir contigo hasta la muerte. No, tranquilo. Yo lo voy a hacer. Cada vez que un cristiano se queja por las circunstancias, se queja por los problemas, por lo que está atravesando, muchos van a tratar de pretender volverse atrás. Pero antes no tenía tantos problemas. Pero antes, cuando yo mentía, engañaba, mejor me iba. Ahora que soy cristiano, las cosas son difíciles porque tengo que hacer las cosas correctas. Y este mundo no lo tolera. Y comenzamos a querer movernos en el sistema del mundo. Hermano, usted no está, el que está en el mundo no le pertenece al mundo. Y sus sistemas de valores no lo rige el mundo, se lo rige Dios. Y si usted confía en Él, Él ha dicho que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu izquierda, pero que a ti no te llegará ningún mal. Pero es necesario que usted tenga que estar firme. No niegue su fe. Hay personas que son cristianos, pero que en su trabajo nadie sabe que son cristianos. Hablan como el mundo, se comportan como el mundo, reaccionan como el mundo, pero los domingos cuando vienen acá a la casa del Señor, portan su Biblia, hablan diferente. ¿Y qué están haciendo sin darse cuenta ellos? Están negando a Dios. Y están dando un pésimo testimonio. 5 razones. Ahora, ¿se imagina usted cómo se sentiría Pedro después de haber pasado por estas 5 cosas? Haberse quedado dormido, no velar, no orar, negar al Señor, huir. Y dice la Escritura que cuando él termina de maldecir, el gallo canta, y en ese momento él voltea. Y en Lucas, capítulo 22, verso 61, dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo crees que Pedro se sintió después de estas circunstancias? La Biblia dice que él salió de ahí huyendo y luego se volvió a su vida antigua. Se volvió al mundo. Pero sin embargo, cuando Jesús voltea a mirar a Pedro, no voltea con una mirada de juicio, no voltea con una mirada de condenación, no voltea a decirle: te lo dije. No. Jesús, cuando voltea a mirar a Pedro, lo hace con una mirada de ternura, con una mirada de amor. No lo acusa. Al contrario, en su mirada había un mensaje que decía: eres muy valioso para mí, Pedro. ¿Y sabes qué? Todavía yo puedo hacer grandes cosas en ti. Pero cuando uno escucha al mundo y no escucha a Dios, uno se siente aplastado, minimizado. Así se sentía Pedro. Pero Dios no te quiere dejar en ese lugar. Por eso decimos que el Señor ha venido para despertar a su iglesia. Y ahora vamos a ver 5 motivos. Cómo es que el amor de Dios te puede restaurar y puede hacer de la vida de un hombre que estuvo en el suelo, levantarlo y llevarlo a una vida trascendental, a una vida gloriosa. En Hechos capítulo 3, verso 1 dice que ahora Pedro ya no se quedaba dormido. ¿Se acuerdan? El primer problema que tuvo fue que se quedó dormido y Jesús le reclamó: ¿por qué duermes? Pero ahora en Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Quiere decir que a la hora primera ellos estaban en el templo ya orando. Ya no era el Pedro que había que: Pedro, levántate, hay que orar, hermano, el Zoom, apúrate, conéctate. No, ya no. Pedro dice que al contrario, levantaba a los demás y se iba temprano y ya estaba ahí en el templo orando. Ya no se quedaba dormido.
El segundo punto, ¿qué hace una vida restaurada? Dice, Pedro ya no actuaba en la carne, con su espada, con su fuerza, sino que ahora lo hacía con el poder del Santo Espíritu de Dios, porque él usaba la palabra de Dios. En Hechos 2, versos 40-41 dice, y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Porque él fue lleno del poder del Espíritu Santo y al ser lleno del Espíritu Santo ya no él hablaba de su experiencia personal, sino que usaba la palabra de Dios y citaba las Escrituras. Y la gente que conocía las Escrituras, dice, inmediatamente eran tocados por Dios. Y le decían, ¿y qué podemos hacer ahora para nosotros ser salvos? Y Pedro decía, cree en el Señor Jesucristo, bautícense. Y se añadieron 3,000 y en su segundo mensaje fueron 5,000. ¿Se acuerdan? Pedro huyó de la presencia de Dios porque no velaba y oraba. Pero ahora que velaba y oraba, aunque lo perseguían, aunque lo metían preso, ahora Pedro no se escapaba. Cuando usted vela, cuando usted ora, usted siempre va a estar firme, no importando las circunstancias, qué es lo que dice el gobierno, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que va a ocurrir. No, ¿sabes qué? Ok, todo eso puede ser verdad, pero yo tengo un Dios que me ha dicho que me va a sostener, un Dios que me dice que me va a cuidar, que me va a proveer, un Dios que ha dicho que no importa lo que ocurra, nada me podrá separar del amor de Dios. Y entonces uno queda firme. Y en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 18, dice, y echaron mano de los apóstoles, hablando de Pedro y Juan, y los pusieron en la cárcel. Pero la palabra de Dios dice que el ángel del Señor vino y los liberó. Y en vez de ellos, imagínense, fueron tomados, fueron encarcelados. Y lo primero que uno hace cuando Dios los libera es pensar, y ahora me escapo, ¿no? Patita, ¿para qué te quiero? Me voy de este lugar. Pero dice que ahora ellos, movidos por el poder del Espíritu Santo, hacían todo lo contrario. En Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, escuchad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no huyó, más bien ahora los confrontó y los exhortó. Antes obedecía a los hombres y actuaba como hombre, pero ahora me es necesario hacer la voluntad de aquel que me escogió y me envió. El cuarto punto que vimos, Pedro se alejó, pero ahora que vela y oraba, lleno del poder del Espíritu Santo, sabía que Dios nunca se separaría de él. Ahora le pregunto a usted, ¿usted sabe que Dios nunca se va a separar de usted? No importa la circunstancia. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Y entonces, ¿por qué caminamos en debilidad si el espíritu que tenemos es un espíritu de poder y dominio propio? Y cuando uno camina en la convicción, cuando uno camina en la seguridad y en la llenura del poder del Espíritu Santo, entonces uno tiene la convicción para estar delante de reyes y autoridades y dar testimonio del Señor. Y eso es lo que hacía Pedro. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, ustedes mataron a Jesús. Pero Él no los quiere condenar. Si ustedes se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo y lo aceptan en su corazón, serán salvos. Lleno del poder del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, dieron testimonio. En el libro de Éxodo capítulo 33:14, cuando Dios le encomendó la misión a Moisés de guiar a su pueblo, Moisés se presentó delante del Señor y le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. ¿Y sabe qué? Dios escucha nuestras oraciones. Así que no tenga temor, no tenga miedo de orar, no tenga miedo de pedirle al Señor grandes cosas. Porque el Señor se agrada cuando sus hijos le piden al Señor grandes cosas. Porque Él no es un Dios pequeño, ni un Dios de pequeñeces. Por eso que el Señor te dice, pídeme por herencia las naciones y yo te las daré.
porque Él es Dios de grandes prodigios y hazañas. Y entonces Dios le respondió y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si usted sabe que la presencia de Dios va con usted, ¿por qué se angustia? ¿Por qué se desespera? Sí, pastor, es que es un estado natural. Sí, es un estado natural, pero usted ya no puede vivir naturalmente. Es imposible que vivamos vidas naturales cuando Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Muchas veces somos nosotros los que limitamos el poder de Dios por nuestra falta de fe. Pero cuando creemos, por eso decía, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña: desarráigate, ve y échate en el mar, y dice, esa montaña se moverá. Y el Señor nos reta a nosotros a que usemos lo que Dios nos ha entregado, su presencia, para convertirnos en provocadores de bendición. Usted recibió la promesa que en usted serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ya pues entonces conviértase en un provocador de bendición para todas las familias de la tierra. Amén. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando comiences a velar y orar. Cuando te atrevas a decirle: Padre, necesito de tu dirección, necesito ser lleno del poder de tu Santo Espíritu, necesito que la promesa que me entregaste en tu palabra se haga realidad el día de hoy en mi vida, para yo poder ser un provocador de bendiciones, para que esa gente te conozca y te alabe a ti. Amén. Pero pídale confiadamente y no se canse. No es cuestión de una sola oración, es cuestión de perseverar. Y como dice 1 Tesalonicenses, orar sin cesar, siendo constantes y perseverantes en nuestra oración. Y el quinto punto: Pedro negó a Jesús. Pero ahora que Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, él velaba y oraba. Y dice la palabra de Dios que Pedro daba un gran testimonio. Y tan grande fue el testimonio que cuando a Pedro lo tomaron preso para matarlo y lo iban a crucificar, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Así que si me van a crucificar, póngame de cabeza. Y Pedro murió crucificado, pero de cabeza. No huyó, no negó, sino que dio testimonio hasta el final. Pero todo ese cambio ocurrió cuando Pedro estuvo cerca de Jesús. 40 días estuvo nuevamente el Señor enseñándole a los discípulos y dándole la orden, diciéndole que no se vayan de ese lugar hasta que el Espíritu Santo venga y ellos puedan ser bautizados. Y cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese poder del Espíritu Santo? Dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo le pregunto a usted, si Dios restauró la vida de Pedro, ¿cómo no cree que también lo puede hacer con nosotros? Pero lo importante es reconocer en qué lugar estamos. ¿Estamos dormidos? ¿Estamos huyendo de Dios? ¿Lo estamos negando? ¿Cómo se encuentra usted, hermano, en esta noche? ¿O estás huyendo de Dios? ¿Saben? Tenemos a un Dios que es Dios de lo imposible. Y es un Dios que no ha venido a condenar, dice: yo he venido a salvar el mundo.
Yo no he venido a quitar la vida, he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero es necesario que usted tome una decisión, que usted se despierte. Es necesario que usted esté orando constantemente, porque de lo contrario, lo que usted ha escuchado el día de hoy va a ocurrir en su vida. Y tristemente, el final es que cuando uno cae en la parte más profunda, uno se aleja definitivamente de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no testificas? ¿Hace cuánto tiempo no compartes del mensaje de Dios a otra persona? ¿Sabe que uno de los primeros indicadores de que usted está caminando en Cristo y que el Espíritu Santo mora en usted es que usted da testimonio de Dios? Entonces, si usted no está dando testimonio de Dios, pregúntese, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo dentro de usted? Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar quietos a nosotros. Él ha venido a provocar en nuestro interior hambre y sed por la palabra de Dios, por la obediencia a Dios. El Espíritu Santo ha venido a usted para despertar en usted la obra suya de justicia, para mostrar el pecado y para que haya arrepentimiento. Una iglesia que no vela y ora es una iglesia que camina hacia un estancamiento. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere despertarlo y Dios quiere enviarlo a usted a un nuevo nivel. Pero hay veces es necesario que cosas acontezcan para que la iglesia sea movida. ¿Sabe que la persecución vino para que la palabra de Dios fluya y corra a otros continentes? Tuvo que haber una gran conmoción en la iglesia para que los cristianos sean obedientes. No esperemos que haya una gran conmoción en nuestra vida para recién decirle, Señor, sí, verdaderamente tengo que hacer lo que debo de hacer. Cuando Pedro estaba en el piso, Jesús hizo algo extraordinario al momento de resucitar. Lo primero que le dice a estas mujeres que fueron a verlo, pero id y decid a los discípulos, y luego dice, y a Pedro. Porque Jesús sabía cómo estaba él, y a Pedro. Que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis, como Él dijo. Si Dios te trajo aquí, es porque el Señor te está llamando. Y Él es un provocador de bendiciones. Si es aquí, nosotros hemos reconocido que han habido áreas en nuestra vida que no han sido todavía conforme a lo que Dios nos pide. Bueno, el Señor te está diciendo, yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Así que cierre sus ojos ahí, levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, tu palabra nos dice, Señor Dios, despiértate tú que duermes, porque la luz de Cristo ha venido a ti. El Señor ha venido a despertar a su iglesia, a levantar a los santos, a accionarlos, a poner en movimiento su plan de expansión y conquista, a provocar el avivamiento en sus corazones. Es necesario que ustedes tengan vida y vida en abundancia para que comiencen a impartirla en otras personas. Y es necesario que ustedes tengan que oír este mensaje para que puedan ustedes ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia estaba orando, perseverando, unánime, dice, en oración, hasta que la promesa de Dios se cumpla. Padre, y aquí hay una iglesia que está orando, que está pidiéndote, Señor Dios, cúmplase tu promesa, Señor Dios.
Derrama, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están reunidos en este lugar, Señor. Que la promesa que dejaste en el libro de Joel, Señor Dios, se cumpla como se cumplió en el libro de Hechos, Señor Dios. Y el Espíritu Santo se derramó sobre toda persona en ese salón y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenzaron, Señor, a hablar en lenguas, Señor, en idiomas que ellos ni mismo conocían. Pero aquellos que estaban en la ciudad comenzaron a entender su lengua natal, Señor Dios. Hoy más que nunca, Señor, te decimos, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor Dios. No queremos ser una iglesia que se mueve por emociones. No queremos ser una iglesia que camina porque la voz del hombre lo dice. Queremos ser una iglesia, Señor, que se mueve por tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor Dios. Por eso oramos, Señor, para que tú desates los dones del Espíritu Santo, Señor, como estaba escrito en el libro de Hechos. Una iglesia poderosa que camina en la manifestación de los dones, Señor. El don de lengua, interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de palabra de ciencia y sabiduría, de conocimiento, Señor Dios. El don del apostolado, el evangelístico, el profético, el pastoral y el del maestro. Señor, necesitamos de estos dones que sirven, Señor, para edificar al cuerpo de Cristo, Señor. He aquí un cuerpo que está despierto, Señor. Una iglesia que pide más de ti, Señor. Una iglesia, Señor, que está clamando, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo, Señor Dios. Padre, creemos en tu palabra, Señor, y por eso que hemos confesado, Señor, lo que tú nos has entregado el día de hoy, Señor Dios. Lo que tú pediste, Señor, traer a la iglesia, se ha traído, Señor Dios. Tú eres un provocador, Señor, de milagros en nuestra vida. Tú has venido a despertar a tu pueblo, Señor Dios, para que se ponga en marcha, Señor. Y Dios, oro, porque ahora al salir de este lugar que es temporal, Señor Dios, tú nos lleves a un lugar definitivo, Señor Dios. A una tierra, Señor, conforme a lo que tú has establecido, Señor Dios. Padre, no nos vamos a mover por lo que ocurre en el mundo o por las finanzas que haya, Señor Dios, sino que nos vamos a mover al lugar que tú ya has establecido para esta casa, Señor Dios. Creemos, Señor Dios, en tu promesa. Y tu palabra ha dicho, Señor, que antes de este fin de año, Señor Dios, tus hijos recibirán un incremento, una multiplicación, Señor Dios. Y ellos mismos darán testimonio. Ellos serán los sembradores, Señor Dios, para comprar ese terreno, Señor Dios, y edificar tu casa en ese lugar. Por cuanto, Señor, hay corazones agradecidos por tantas bondades, Señor Dios. Son muchos los testimonios que yo puedo recibir y conocer de personas que están experimentando, Señor, el cumplimiento de esta promesa, Señor Dios. Pero todavía hay algunos que faltan, Señor. Y hay otros que dicen, Señor, aún quiero más, Señor Dios. Aún quiero más porque quiero servirte, Señor. Yo quiero ser un sembrador en la obra, Señor. Yo quiero ser una columna financiera de tu casa, Señor. Y para eso necesito, Señor, que tú sigas abriendo la ventana de los cielos y sigas derramando, Señor Dios, de esa bendición sobrenatural, Señor Dios. Porque yo quiero ser un mayordomo, un administrador fiel, Señor, de tus promesas, Señor Dios. Y junto a ti, Señor, construir, Señor, nuestra nación para Cristo, Señor Dios. Padre, bendecimos sus vidas de cada congregante, bendecimos sus familias, sus generaciones, Señor Dios. Conforme tu palabra, así lo dice. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y toda la congregación dice, amén, amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Toda la honra y la gloria es para Él. Y ya saben, el tiempo de dormir terminó. Hoy somos una iglesia que vela y que ora. Dios los bendiga.